saqueó la casa de Judas. Primero entró en su corazón y después entonces los hijos quedaron desprotegidos. David es un ejemplo de hombre fuerte atado. En 2 Samuel capítulo 2 y 9 vemos la historia del adulterio de David. David adulteró con una mujer llamada Betsabé, la única esposa de Urías el heteo, un gran soldado del ejército de David. Y David quiso esconder su pecado. Y Betsabé concibió y David tramó la muerte de Urías porque no pudo disimular entonces la gravidez de Betsabé. Y pasado entonces David tramó la muerte de Urías, y el pasado entonces hizo con que él quisiera tapar los errores, y de un hueco entró en otro hueco más grande y se precipitó su caída. Y David tramó entonces la muerte y ejecutó a Urías, y Betsabé pasó a ser mujer de David. Y el diablo saqueó la casa de David, que tuvo en poco la palabra de Jehová. ¿Sabe? Si nosotros tenemos en poco los mandamientos de Dios, estamos nosotros abriendo consecuencias a tener consecuencias negativas en nuestra vida. Si obedecemos la palabra del Señor, vamos a ser prosperados. Entonces, ¿sabe? El diablo saqueó la casa de David porque él hizo lo malo ante los ojos de Dios. Jehová hirió al niño de la mujer de Urías, que de Urías había tomado. Y entonces en el séptimo día, dice la Biblia, la palabra de Dios, que murió ese pequeño. Años más tarde, un hijo de David llamado Amnón cometió incesto con su hermana Tamar, la cual era virgen. La forzó y se acostó con ella. Después vemos que Absalón, otro hijo de David, hermano de Tamar, entonces miró cómo ese padre que no tenía sabiduría no hizo nada y crió rebelión en su corazón, y entonces el hermano de Tamar mandó matar a su hermano Amnón. Y mire, en la familia de un gran rey, tanta desgracia. Y luego Absalón se sublevó contra David, su padre, y se llegó a las mujeres de su padre ante los ojos de todo su pueblo. Se subió a la azotea y ahí hizo un sexo explícito para el pueblo. Delante del pueblo se acostó con las mujeres del rey. Años después, otro hijo de David llamado Salomón, el sabio más sabio de este planeta, se corrompió su corazón. Tenía una inclinación de maldición y acabó en manos de las mujeres heteas. Entonces, de las extranjeras, además de la hija del faraón, se llegó a otras mujeres extranjeras, la cual Jehová había dicho que no se llegasen a ella. Y cuando Salomón ya era viejo, se volvió idólatra y apóstata. Eso está en Primera de Reyes 11, 1, 9. Todos los versículos que prueban lo que yo estoy dicho está en su boletín. Entonces, conclusión, la casa de David, el hombre que tenía el corazón según el corazón de Dios, fue saqueada porque violó los principios de Dios, porque estableció Dios las leyes para darle la autoridad y el poder de ser representante, y perdió toda esa autoridad y ese poder. Fue un rey que gobernó sin poder para gobernar su casa. ¿Sabe, mis amados? Fue así entonces que vemos que la segunda generación de David, Abián, hijo de Roboán, primero Roboán, hijo de Salomón, hizo lo malo y practicó la idolatría y permitió la sodomía. Desde el tiempo de la segunda generación de David,
se permitió la sodomía, era una cosa como natural. Es más o menos lo que estamos viviendo hoy. Hay que respetar las uniones homosexuales. Entonces, los presidentes van a ser tomados en cuenta en la historia del Señor como Roboam, que permiten la sodomía, el homosexualismo. Los presidentes de la ONU que están a favor van a ser tildados con ese nombre porque van a establecer leyes contrarias totalmente a los mandamientos de Dios que tendrán consecuencias sobre nuestras generaciones. Entonces, Roboam era la segunda generación de David. Abián, hijo de Roboam, nieto de Salomón, anduvo en todos los pecados de su padre antes de él. Está escrito en 1 Reyes 15, 1-3. Abián era la parte de la tercera generación de David. Yo te quiero dar una noticia. El Hijo de Dios vino para quebrar este proceso degenerativo de maldición de nuestra descendencia. Él vino para deshacer las obras del diablo. Entonces, el diablo vino para matar, robar y destruir. Dice San Juan capítulo 10, verso 10, pero Él ha venido para darnos vida y darnos vida en abundante. Denle un fuerte aplauso al Señor. Usted puede tener una vida abundante, una vida de bendición para usted y su descendencia. Pero lo primero que tú tienes que hacer para tener una generación bendita, tú tienes que nacer de nuevo. Tu linaje ha sido herido por el enemigo. Hay rastros en tu naturaleza humana que te llevan a la perdición. Por eso Jesucristo dijo a Nicodemo: Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. De cierto te digo que si tú no naces de nuevo, no podrás ver el reino de Dios. Te digo, Nicodemo, que si tú no naces de agua y del Espíritu, no podrás entrar en el reino. ¿Sabe? El segundo Adán, Jesucristo, quiere devolvernos la imagen perdida y sobre todo quiere darnos de nuevo la autoridad que tiene poder para bendecir, para ser verdaderos representantes de Dios. Y entonces la consecuencia de eso será hijos de bendición. Nuestros descendientes heredarán la incorrupción, heredarán la tendencia para hacer lo bueno, tendrán un camino facilitado para que ellos puedan transitar sus caminos con éxito. Eso es bendición. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 45, dice así la palabra del Señor: así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, el postrer Adán, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre es el Señor, es del cielo. Entonces, mis amados, lo primero que tiene que hacer el hombre es arrepentirse de sus pecados y de entender que está haciendo lo malo delante de Dios. Y sabe, muchas veces como creyentes nosotros estamos violando principios. Pero yo quiero decirte que aquel que dio las leyes, que estableció las consecuencias, es un Dios de misericordia. Y la misericordia del Señor se renueva todos los días. Es necesario que usted comience a ver lo malo, porque Dios lo estableció que es malo. Es el tiempo del pueblo de Dios contemplar las leyes de Dios y entonces deleitarse en los mandamientos del Señor. Saber que los mandamientos del Señor no son agravosos, sino que son la forma de protegernos, de bendecirnos. ¿Sabe, mis amados? Así que lo que el hombre tiene que hacer es arrepentirse y convertirse para que sean borrados nuestros pecados. Yo entendí algo más de borrados nuestros pecados.
Sabe, borrar pecados no significa simplemente no tomarlos en cuenta, sino la consecuencia en nuestra descendencia puede ser alterada. ¿Sabe? A través de su vida Dios quiere bendecir su linaje. Entonces tu simiente será bendita. Hechos de los Apóstoles, capítulo 3, versículo 19, dice así la palabra del Señor: así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan del Señor tiempos de refrigerio. Ahora yo le pregunto, ¿qué significa tiempos de refrigerio para usted? Tiempos donde no haya dolor de cabeza, tiempos donde nosotros no tengamos aflicciones por lo que está sucediendo a nuestros hijos, tiempos entonces en el cual la presencia del Señor será nuestro refrigerio. ¿Sabe, mis amados? Es importante que usted entienda que así como el pecado del primer Adán pasó a todos los hombres, Jesucristo, el segundo Adán, quiere que tu descendencia herede la bendición. Dígale a su hermano que está al lado: Dios quiere que nuestra descendencia herede la bendición. A su hermano que está al lado, dígale. Dios tiene ese propósito de bendecir a nuestra descendencia. Pero, mis amados, entonces dice Romanos capítulo 5, versículos 18 y 19. Dice así: Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho: así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que ya estaba como muerto, siendo del cual casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que también Él es poderoso para hacer todo lo que había prometido. Dios es poderoso para cumplir sus promesas, y Él ha prometido que a través de nosotros tendremos un pueblo de bendición. Pero así como el pecado del primer Adán entró la maldición, a través de Jesucristo entra la bendición. Y sabe, mis amados, Dios quiere la santificación de tu casa. Sabe, entonces no podemos olvidarnos que la ley no fue hecha, la gracia no fue hecha para abolir la ley. Es necesario entonces santificar nuestra casa, porque la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de nosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencias, como los gentiles que no conocen a Dios. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque Dios es vengador de todo esto, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto no está desechando a hombre, sino está desechando las palabras de Dios. Mis amados, entonces la consecuencia de eso es que la misericordia de Dios se extenderá sobre nuestras generaciones. Dios es el Dios fuerte, celoso, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación, pero es también el Dios de misericordia, que bendice a millares, a los que aman a Dios y cumplen sus mandamientos. Amar a Dios, mis amados, tiene como consecuencia cumplir los estatutos de Dios. La prueba de que amamos a Dios es que le obedecemos. Si usted dice yo amo a Dios y usted no obedece a Dios, es mentiroso y la verdad no está en usted. Entonces Dios te llama a una vida santa. ¿Sabe? Hoy hablamos del mensaje profético en nuestras iglesias, pidiendo las naciones para el Señor. Yo estoy de acuerdo, pero debemos
pedir primero que el Señor nos ayude a través de su Espíritu a santificar nuestra vida. Hermanos amados, no podremos ser dichosos si desobedecemos los mandamientos de Dios. Entonces, ¿sabe? Tenemos que santificar nuestra vida, apartarnos del pecado. La palabra de Dios nos muestra que Dios claramente nos ha dado un llamado. Estamos viviendo tiempos de gracia, pero ¿sabe? Eso no significa la abolición de la ley. El tiempo de gracia es la manifestación del perdón, la misericordia de Dios en nuestra vida, pero no vamos a hacer de la gracia un cartón que nos da la libertad de ser promiscuos y pecadores. Entonces, ¿sabe? Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3, nos dice la palabra del Señor. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 13. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está: sed santos porque yo, tu Señor, soy santo. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de persona juzga todas las obras de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro y plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación. ¿Sabe, mis amados? Dios hoy quiere quitar tu carga, ese peso que traes como consecuencia de haber desobedecido a Dios. Y ese poder está en el Espíritu Santo. Dios te empodera a través del Espíritu Santo. Y recibiréis poder cuando el Espíritu Santo haya venido sobre vosotros. Sin el Espíritu Santo no podremos obedecer la ley de Dios y caeremos en la misma consecuencia. ¿Sabe, mis amados? Dice Isaías 10:27, y la carga será quitada de tu hombro y el yugo se pudrirá a causa de la unción. La unción del Espíritu Santo fue derramada sobre la tierra. Y hoy aquel que está quebrado, aquel que violó mandamientos, lo que tiene que hacer no es justificar su pecado. Hay mucha gente, porque vivió una cosa equivocada, hace de la regla de Dios algo equivocado. Es más fácil admitir que lo que usted hizo no agrada a Dios y arrepentirse. Y saber que es un Dios de misericordia, que se renueva todos los días esa misericordia. Dios quiere que tú aceptes el desafío de ser agente de bendición para tu casa. Pero solo podrás ser agente de bendición de tu casa si estás dispuesto a ser santificado en tu vida para bendecir tus generaciones. Ese proceso, ¿sabe? El propio Jesucristo lo vivió. Él se santificó aquí en la tierra, ¿sabe para qué? Para santificar a sus discípulos. San Juan capítulo 17, versículo 17. Dice así la palabra del Señor: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo, y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. ¿Qué tal? Jesucristo se santificó a sí mismo para que nosotros seamos santificados en la verdad, en la palabra. ¿Usted está dispuesto a santificar su vida para que sus propios hijos, su propia descendencia sea santificada?
entonces la bendición estará sobre tu generación, estará sobre tu casa. Hoy el Señor quiere que tú te rindas, que dejes de justificarse, que dejes de tener en poco la palabra del Señor, que dejes de decir por qué tú te equivocas y te vuelvas a Dios. Diga: Señor, estoy dispuesto a someterme a tu palabra. Gracias por tu Espíritu. Quiero que se manifieste tu gracia sobre mi vida. Perdona mis pecados. Yo quiero santificarme. Tú me has dado tu Espíritu. Quiero vivir una realidad nueva, una vida abundante, porque yo quiero ser canal de bendición para mi descendencia. Si la iglesia no se santifica, no tendremos discípulos santos. Si el líder no es santo, sus seguidores no serán santos. Hermanos amados, es por eso que tenemos un Padre que es santo, es Jesucristo. Él nos compró con su sangre. Amados, entonces, si usted quiere pagar el precio de la santificación y decirle: Señor, heme aquí, yo quiero ser canal de bendición de mi descendencia, póngase de pie y entonces de corazón sincero vamos a orar en esta mañana. Usted le va a decir: Señor, no quiero justificar mi vida, porque mi vida no tiene justificación. Yo quiero ser justificado por ti, por tu Hijo Jesús. Él pagó el precio de nuestro rescate. Él murió para darnos vida y para decirnos: a través de ti quiero bendecir